11 de la mañana, 17 minutos en la República Argentina. Linda columna de César el Topo Richardino, ¿no, Euge? Bueno, la verdad que pudimos transitar varios temas, así que muy interesante como siempre y muy didáctico también para poder explicar. Programa movido y siempre pasado de tiempo. Estamos ahora con el segmento de los operadores en psicología social. En este caso a cargo de Ángeles Amore, que tiene un invitado en el día de hoy, que se llama Matías Zárate, y él es psicólogo y psicoanalista. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Hola, bien. ¿Todo bien? El tema que trajeron para debatir, para tratar, es la implicancia del contexto actual en las subjetividades. Sí, lo debatíamos con Matías, casi inevitable, ¿no? Hablar de otra cosa, de esto que nos influye, del contexto actual, que nos atraviesa. Y como para arrancar y situar, yo quería mencionar dos cosas. Primero, ¿qué es la subjetividad colectiva? Uh-huh. Que la subjetividad colectiva es una dimensión psicológica que tiene que ver con los estados de ánimo colectivo, que tiene que ver con ese estado de sentimiento imperceptible casi, con las vivencias que tenemos de los otros y del mundo en el que compartimos todos. Si bien somos todos diferentes, tenemos denominadores comunes, por eso decía que este contexto nos atraviesa y vamos a reaccionar de diferente modo ante estos denominadores. Y tomando esto de crisis para nosotros es el desorden, es desestructuración, es pérdida de lo que se tenía, es caos. Entonces, ¿qué es lo observable? Bueno, en este impacto y en las implicancias en las subjetividades aparecen enfermedades psicosomáticas en una crisis como la que se está viviendo hoy, aparecen depresiones, aparecen pánicos, aparece el miedo, que también, como para bajarlo a lo cotidiano, influye en los vínculos, influye en los grupos de trabajo. Ese miedo tengo miedo de perder el trabajo si todos los días veo que hay miles y miles de despidos. Esa incertidumbre que se vive de que no sé qué va a pasar mañana, con qué noticia me voy a despertar. Entonces, ¿qué pasa? Como lo hemos mencionado en otras columnas, se prepondera o se tiende al individualismo. ¿Cómo me manejo en el grupo de trabajo si tengo miedo? Empiezo a competir con el otro, cambia la forma de vincularme con mi jefe, con mi jefa. Me empiezo a aislar en mi angustia, en esta angustia que promueven las políticas neoliberales que te dicen que no hiciste el suficiente mérito para poder tener un trabajo, para poder conservarlo y que sos merecedor de esa desgracia que te toca, ¿no? Como lo he mencionado en otra columna. Entonces, bueno, de todas maneras nosotros, estaba comentando antes, no quiero dejar pasar, que hay índices altos de suicidios. Me comentaba ayer un compañero que está trabajando en el barrio San Martín, que en los últimos 2 años hubo 20 suicidios. Entonces pensamos que de todas maneras toda crisis para nosotros es una posibilidad de un cambio. No siempre los cambios son para bien, puede ser para bien o para mal, pero está esa posibilidad de generar un cambio y que no podemos hacerlo solos, sino con otros, en un proyecto colectivo, organizándonos, pero que la posibilidad está. Estaba pensando un poco en esto que decías del miedo, que por ahí, digamos, tiene mucho que ver con las personas que han vivido tal vez en alguna época esta situación del asalto en la calle o de violencia por alguna cuestión. Como cuando uno camina por la calle con la tranquilidad de saber que sale de su casa y va a llegar a destino tranquilamente porque no va a encontrar ninguna preocupación en la calle, y cómo cuando empiezan a aparecer en el contexto de nuevo, digamos, el robo por la situación económica o tal vez el acoso a algunas personas, la violencia verbal también por cualquier cuestión, uno va caminando por la calle y empieza a visualizar en el otro a un enemigo.
cómo, digamos, muy de a poco y cotidianamente se va construyendo eso, digo, influye mucho en la subjetividad de las personas, como vos decías. Sí, la subjetividad de una persona tiene que ver en el modo particular a través del cual puede entender la realidad e interpretarla. Eso tiene que ver con, no solamente con la singularidad en donde se constituyó esa subjetividad, sino también en las coordenadas o las posibilidades de determinada época en donde pudo constituir esa subjetividad. Entonces, por ahí esto que vos estabas diciendo influye en eso. Toda la explicación o todo el contexto en el cual se intenta explicar o entender esa realidad. Si a priori yo tengo miedo de caminar la calle es porque un montón de cosas sucedieron que a mí hicieron que me dé miedo eso. Entonces yo voy a tener miedo en determinados lugares donde yo ya sé que, porque me lo dijeron principalmente en los medios de comunicación o en las redes, o donde hay determinadas informaciones o informaciones que van de alguna manera describiendo y haciendo entender la realidad de una manera, que yo ya esté predispuesto a que eso sea más plausible que en otro momento de que pase. Probablemente la inseguridad haya subido o los índices hayan elevado, pero no quiere decir que hace 10, 20 años no haya existido, sino que en este momento hay todo un trasfondo con respecto a eso y ciertos elementos que explicarían o que justificarían que eso sea creciente, por ejemplo. Digo, también en esto, tal vez también juega, quiero decir, en un barrio donde vos vas a la despensa y tal vez están comentando que sucedió tal cosa, o digamos, este intercambio de experiencias que a veces se da entre los padres en la puerta de la escuela, un montón de otras fuentes de información que tal vez algunas tienen que ver con los medios de comunicación, como decís, pero las otras también tienen que ver con las personas con las que uno se vincula y transita a diario. Digamos, me viene a la mente un ejemplo, viajando en el colectivo, con mis hijos se corta la luz en gran parte de la ciudad, y cascotean el colectivo y personas que iban dentro del colectivo se tiraron al piso, o sea, instantáneamente. Porque su percepción de ese cascotazo fue evidentemente, digamos, algo que percibieron desde que viven en un contexto de violencia. Mis hijos no se tiraron al piso porque no percibieron nunca que eso era la violencia, digamos. ¿Cómo se va configurando esto que a veces lo naturalizamos también? Sí, quería también responder a esto. En realidad estas cuestiones son emergentes sociales, que están, digamos, basados en datos reales y concretos porque los vemos. O sea, la inseguridad, además de que es cierto que dice Matías que nos enteramos por los medios de comunicación, la vemos, la vivenciamos, si no nosotros, un compañero, un amigo, lo que nos contabas del colectivo, como el incremento de personas en situación de calles, uno lo ve caminando. Empezamos a ver más esto, son emergentes sociales de este contexto, de estas políticas. Y la violencia, y sí, nosotros creemos que todo el contexto se hace texto, decimos. Es decir, lo que pasa en determinados sectores que son violentados socialmente además, se reproduce en los otros ámbitos, digamos. Por eso decimos que se hace texto, pasa en un sector, en un barrio, en una familia y se reproduce afuera. Y ahí están las distintas interpretaciones y conductas así de todos los ciudadanos. Pero aparece ese enojo, esa intolerancia, eso tiene que ver con la subjetividad, con ese poder subjetivante que se configura en este contexto capitalista, neoliberal, perverso. Esta semana en las redes se volvió viral un video de una chica llamada Mayra Arena, que habla en primera persona sobre los efectos que tiene la pobreza, y realmente tuvo una incidencia enorme sobre muchísima gente que parece muchas veces indiferente a la pobreza. Y justamente habla de esto, de los miedos que tienen muchos sectores populares que están inmuidos en la pobreza y cómo reaccionan ante la indiferencia del resto de la población. ¿Alguna reflexión al respecto? Yo no lo escuché del todo.
escuché una parte, si tenemos. Bueno, Mayra Arenas, sí, yo lo escuché, dice, ella habla de la violencia erróneamente, ¿no?, tomada, pero sí hace una historicidad del por qué. Y es un poco lo que decía antes, digamos, el violento, que además es muy estigmatizado, ¿no?, de los sectores vulnerables, los que más sufren, los pobres, habla de la pobreza estructural ella. Como ellos se sienten violentados por la desigualdad de oportunidades, por ver que el otro tiene lo que ellos no pueden tener, por la indiferencia, que también es violencia. Ella contaba que estaba embarazada, quedó embarazada a los 14 años, y realmente ver una adolescente embarazada con 14 años, ella percibía desprecio, ¿no?, de la gente que se cruzaba en la calle, de la sociedad, y eso a ella le generaba violencia. Ella, a la nenita que tenía la cartuchera que ella nunca iba a poder tener, le quería pegar, o sea, y ella lo habla como una violencia errónea, pero explica desde el sentir, que por eso yo creo que son también violentados los sectores. En realidad ahora ya cada vez son más amplios los sectores, porque la clase media también, pero los sectores vulnerables, los pobres, son violentados primero ellos con estas políticas. Vos hablabas recién de las tasas de suicidio, digamos, que han aumentado en los últimos años, que tal vez tengan que ver con esta imposibilidad de resolver algunas cuestiones y de valorar muy poco la propia vida también, en todo un contexto, ¿no? ¿Cuáles serían, quiero decir, herramientas que pueden utilizar las instituciones para encauzar de alguna forma o ayudar a expresar esto de lo que hablas, que tal vez es la bronca o es esa que sienten ante la desigualdad, un montón de cuestiones que tal vez sí son expresadas? No sé si existe alguna forma o alguna herramienta que ayude a eso, que tal vez si son expresadas son comprendidas de otra manera también. Bueno, en principio poder dar un lugar para que eso sea expresado me parecería que es fundamental. En esta época donde se tiende a apuntar al sujeto como si fuese absolutamente un ente aislado del resto, donde se tiene que valer por sí mismo, y de todo lo que le ocurra va a tener que ver con todo el capital que haya podido acumular o todo lo que pueda llegar a hacer con respecto a eso, se lo deja de una manera absolutamente solo, no solamente con respecto a sus pares, que hay ya pocas cosas que pueden hacernos semejantes con respecto al otro, sino también con respecto a las instituciones. Poder brindar desde algún sector este espacio donde pudiese llegar a tramitarse la angustia de alguna otra manera, me parece que eso ya es muchísimo. ¿Cómo ven también en el rol que empiezan a jugar las religiones, por decir de alguna manera, que en los 90 tuvieron, un rol bastante importante en esto de contener, si quieren, espiritualmente, digamos, no solo las religiones tradicionales, sino grupos religiosos que fueron surgiendo de distintas formas? La proliferación de religiones o inclusive de santos es una consecuencia de la caída que tuvieron las instituciones en su valor. El Estado dejó de ser lo que era el Estado, todo lo que venía como un proyecto moderno cayó, donde no hay nada que funcione como causa social. Entonces inevitablemente debía surgir algo que sustituya eso que en otro momento cumplían las instituciones. Todos los aparatos ideológicos del Estado me refiero. Entonces, por ahí son elementos que van surgiendo, sobre todo en ese momento que vos decías de los 90, casi inevitablemente, no sé si para paliar, yo creo que inevitablemente van surgiendo como un elemento de esperanza o de razón de ser, un modo que me diga cómo entender todo esto que me está pasando y que me dé alguna esperanza de que puede en algún momento modificarse, haciendo esto o esto otro. Una de las consecuencias que tiene es esta corriente New Age, donde se le pide al universo que haga todo lo que yo no puedo hacer y que por ahí me sirve como para depositar cierta responsabilidad afuera, que por otro lado se me dice que es solamente mía, y eso por supuesto que calma mucho la angustia, ¿no?
¿No funciona también de alguna forma como despolitización de las personas este proceso, digamos? ¿O cómo lo ven ustedes, digamos? ¿De las religiones? Ajá. Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Me parece que eso de poder depositar la responsabilidad en otra cosa externa y que depende de mí en determinadas cuestiones. A mí me hacía acordar un texto de Levi-Strauss que explicaba, estaba en una tribu, creo que de acá de Brasil, y donde explicaba el proceso, cómo una persona se iba transformando en chamán. Entonces, decía, una de las cosas decía, bueno, este método hace llover sí o sí. Si vos haces esto, llueve sí o sí. Es infalible. Ahora bien, vos te equivocás en un solo movimiento, en un pensamiento o en algo y no llueve. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad termina siendo siempre del sujeto, aunque se apela por ahí a otra cosa. Bueno, ahí estamos de vuelta, ¿no? Con esto de las... Yo estoy tomado con el micrófono, pero corro a él, a mí no se escucha. Con lo de las religiones, para mí, una de las funciones que ocupa es que le quita protagonismo al sujeto. Porque en realidad, si dejamos, como dice Matías, todo depositado en un otro, ya sea un Dios, ya sea la religión que fuere, también le estamos quitando el protagonismo al sujeto como protagonista y productor de su propia historia. Y después, en lo que decía también Matías, aparece otra vez esto, ¿no?, de la culpa. Entonces, cuando también hablaba de las instituciones, y más allá de eso, de qué podemos hacer como sujetos, como seres humanos, que para no caer, ¿no?, en esa angustia, primero tomar conciencia y corrernos de ese lugar de culpa que se nos está bajando, ¿no?, esa línea que se nos está imponiendo. Y como decía, siempre con otros, pensando con otros, proyectando con otros, en grupos, en lo colectivo, y no perder nunca de vista el tener un proyecto. Sí, pensaba un poco en cómo, digamos, se estigmatizó de alguna forma en algún momento también la asignación universal, el plan Progresar, un montón de herramientas que tenía el Estado en su momento para acompañar para tratar de emparejar esas desigualdades, si vos querés, y que sin embargo desde un sector de la sociedad eran vistas mal vistas, digamos, y en esto de endilgarle la culpa a que no trabaja porque no quiere, resulta que tiene hijos para poder cobrar, como que si los hijos pudieran ser, digamos, una moneda de cambio en algún sentido. Y vuelvo a lo que dijo Mayra Mendoza en su momento respecto de los hijos, cuando ella dice tenemos muchos hijos porque es la única forma que tenemos de tener algo nuestro. Mayra Arena. Perdón. Bueno, esos son uno de los discursos que inciden en la subjetivación. Si vos pensás que vos planteás la sociedad como un grupo, como sociedad, como un grupo, la percepción que podés llegar a tener de la gente de las distintas esferas sociales va a ser una. Si vos pensás que cada sujeto debe valerse por sí mismo y lo dejás librado a la competencia, a que cada uno debe hacer lo mejor para poder llegar al lugar que quiera, que el límite, no hay límite en ese sentido, sino que cada uno va a llegar a donde se lo proponga, con trabajo, con esmero, etcétera, etcétera. Entonces, casi lógicamente aquel que no ha llegado donde quiere es por los déficits los déficits propios. No se ha esmerado, no quiere, no le gusta, entonces termina siendo una carga para el resto. Yo me esfuerzo para que el otro que no se esfuerza viva de mi esfuerzo. Entonces empieza a constituirse toda una idea, un imaginario, un concepto de este sector que tiene menos posibilidades y se lo conceptualiza de modo negativo. No están porque no quieren, son vagos, no les gusta trabajar, viven de planes sociales, etcétera, etcétera. ¿Piensan que de alguna forma la desaparición de ámbitos donde pudiera haber vínculos entre estas personas que pertenecen a distintos sectores o que son tan distintas, tal vez, podría colaborar de alguna forma? Estoy pensando, por ejemplo, en los ámbitos rurales donde antes había, por ejemplo, un espacio donde la gente iba al baile o iba a comprar al almacén,
y el despoblamiento del campo hizo que fueran desapareciendo, por ejemplo, esos espacios de socialización. ¿Cómo lo ven, digamos, en el ámbito más urbano, si ustedes quieren, estos espacios de intercambio, si están colaborando o si están muy segmentados tal vez también para la interpelación de los sujetos? Sí, yo creo que están absolutamente segmentados, que pueden trabajar casi como todas las instituciones actualmente, como pequeñas burbujas que trabajan con determinados sectores con escasas posibilidades y luchando contra imperativos sociales que son demoledores. Entonces, a la hora de intentar fomentar estos vínculos, de poder hacer espacios donde el lazo social pueda emerger, desde todos los lados aparece esta fuerza de la competencia, del individualismo, entonces por ahí es sumamente complicado. Y no trabajar de forma institucional hace que las cosas sean más complicadas todavía. Chicos, bueno, muchas gracias. Tenemos muy poco tiempo, por eso estamos cerrando, pasamos un poco más de 20 minutos y seguramente en otra ocasión vamos a volver a insistir con esta temática que tiene muchísimo para profundizar. Bueno, muchas gracias por el espacio. Nos vemos en 15 días, 20. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Estuvimos en la mañana de Cazadores de Utopías con el segmento de los operadores en psicología social a cargo de Ángeles Amore en la mañana de hoy con invitados. ¿Tenemos tiempo a hacer la fotito? No,